Hola, un ejemplo más, ¿sí? En este video vamos a resolver un ejemplo más utilizando el criterio de la primera derivada, el criterio de funciones crecientes y decrecientes y el teorema de Fermat que nos establecía lo de los máximos y mínimos y los puntos críticos, ¿no? Entonces nos dice, determina los extremos relativos, es decir, máximos y mínimos locales, para la función con regla de asignación dada. Entonces, aquí viene otra cosita que no habíamos visto antes, ¿no? Ya tenemos aquí una función, pero esta es una función otra vez racional, que tenemos que tener, no habíamos trabajado con funciones racionales, que tenemos que tener cuidado en el denominador. Yo sé que el dominio de esta función son todos los reales, lo voy a poner aquí, excepto el 0, ¿verdad? Porque algo partido 0 va a hacer que esto no exista, entonces ahí es donde esto va a tener algún problema. ¿Qué más? Necesitamos las derivadas, obviamente para volver a hacer lo mismo. Puntos críticos, intervalos donde crece y decrece, y por último máximos y mínimos. Entonces vamos a partir de acá. ¿Qué necesitamos primero? F' de x, ¿sí? Por cuestiones de facilidad, voy a hacer esto. Miren, en lugar de estarme pasando la derivada, voy a reescribir f de x para que me quede más fácil. Porque obviamente esta derivada yo la puedo hacer por cociente o la puedo reescribir todavía, ya que solamente tengo un monomio en el denominador. Entonces puedo separarlo y escribirla como x al cuadrado, x a la cuarta partido x al cuadrado, más 1 partido x al cuadrado, que es x a la menos 2. Y lo hice de esa forma simplemente para derivar un poquito más rápido. Entonces miremos acá. F' de x sería lo mismo que 2x menos 2x a la menos 3. O, ya reescribiéndolo, nos queda 2x menos 2 sobre x al cubo. Entonces la puedo dejar ahí. Sin embargo, a la hora de hacer puntos críticos, como lo que resuelvo es una ecuación, pues no me conviene dejarlo factorizado o con denominador común, de forma que aquí nos quede x cubo 2x a la cuarta menos 2, ¿sí? Que todavía puedo aquí, lo voy a hacer aquí rapidito, miren, factor común 2 y nos queda de esta forma, ¿sí? X a la cuarta menos 1. Todavía lo voy a arreglar más porque esto todavía sigue siendo factorizable, ¿sí? Esta es una diferencia de cuadrados. F' de x me va a quedar x al cubo 2x al cuadrado más 1. Obviamente nos queda x al cuadrado menos 1, que es una diferencia de cuadrados otra vez, por x menos 1, ¿sí? Entonces, todo lo que hice aquí, derivar y reescribir. Y es por eso que era tan importante para nosotros decirles que siempre dejaran la derivada completamente factorizada, porque tal vez para ese momento era como que solo ejercicio algebraico, pero ahorita que hacemos puntos críticos, mejor dicho, nos va a servir tener la ecuación ya escrita de esta forma, y no escrita así como aquí, directo la derivada así, porque se me va a hacer un poquito más difícil encontrar los puntos críticos, ¿no? Entonces, yo ya sé, teniendo esto, que el dominio de esta función, de la derivada, es todos los reales, excepto, otra vez, el 0, porque es el 0 que nos da en el denominador, que es el que nos causaría algún tipo de problema. Entonces, todo eso es la parte antes de empezar con el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Puntos críticos, ¿sí? Ahora, dentro de los puntos críticos, de nuevo, yo sé que para encontrar puntos críticos, la derivada tiene que ser 0 o la derivada no tiene que existir. Y ya tengo algo. La derivada no existe en 0. Entonces, para que la derivada sea 0, el numerador tiene que ser 0. Entonces vamos a poner aquí, caso 1, f' de x igual a 0, o bien 2 por x al cuadrado más 1, por x más 1, por x menos 1, igual a 0. ¿Sí? Numerador igualado a 0. Aquí me doy cuenta de algo. Este nunca va a ser 0, porque pues nunca me puede ser 0, es un x cuadrado más 1. El 2 divide y lo único que me queda por resolver son estos dos. Entonces la única forma que esto me dé 0 es si x es igual a menos 1 o si x es igual a 1. Entonces estoy usando el teorema del factor 0, solo que pues no lo hice en detalle porque ya están grandes. Entonces esto ya lo deberían de poder hacer. Factorizan cada uno de los paréntesis igualado a 0 y resuelven. Hay unos que no tienen solución y otros que sí. Entonces tenemos este primer pedazo. Y luego vamos a poner aquí cuando la derivada no existe. Y para eso me servía el dominio, porque yo sé que esto no me va a servir para valores de x que no den 0. Entonces tengo los dos casos para encontrar puntos críticos. Inciso B. Vamos a hacer
nuestra tabla para ver si la función crece o la función decrece. Entonces, ¿cuántos puntos críticos tenemos aquí? 3. Eso quiere decir que nuestra tabla va a tener 4 columnas. Entonces vamos a venir, como su dominio son todos los reales, excepto el 0, hay que recordar que en 0 hay líos, entonces sería de menos infinito, voy a poner aquí, en esta tabla de acá, que nos quedaría de menos infinito a menos 1, que es el punto crítico más pequeño, de menos 1 a 0, luego de 0 a 1, a este, y por último de 1 a infinito. Y obviamente aquí vamos a evaluar a f' de x. Y vamos a otra vez a agarrar un valor de prueba y ver qué es lo que pasa con ese valor de prueba. Ten en cuenta que esto se tiene que cumplir para cualquier valor de prueba que esté dentro del intervalo. Puede ser que agarre menos 3, otros de ustedes agarre menos 5. O sea, y a todos nos tiene que quedar el mismo signo. Eso es lo importante. Ahora, entre menos infinito y menos 1, tengo que venir y sustituir aquí, ¿verdad? En este monstruo. Pero por eso en la factorización se ve un poquito más sencillo. Agarremos, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, menos 5. Si yo agarro aquí el menos 5, miremos, el 2 pues es un 2. Menos 5 al cuadrado más 1, esto es positivo. Menos 5 más 1, negativo. Menos 5 menos 1, negativo. O sea, el producto de estos dos negativos es positivo. Y partido menos 5 al cubo, que es negativo. O sea, nos queda negativo. ¿Sí? Lo puedo ver ahí de un solo, en la factorizada. O si no les gusta la factorizada, lo pueden ver en esta. ¿Sí? O en esta. O en esta. Y la que ustedes quieran, da lo mismo, ¿no? Entonces, si lo veo en esta, por ejemplo, 2 por 5 menos 10. Menos 2 partido menos 5. Me va a quedar una fracción positiva, entonces nos queda menos 10 más una fracción. Siento que es más difícil verlo porque pues uno no opera fracciones tan rápido, ¿sí? Se puede ver aquí siento que es un buen lugar donde verlo, porque hacen menos 5 a la cuarta, positivo, pero número grande, menos 1, numerador positivo, voy a poner aquí, denominador negativo. Entonces al final sobrevive el negativo. Voy a estar usando esta porque siento que era más fácil. Un número entre menos 1 y 0. Menos 0.5. Y cuidado porque hay el error, ¿cómo es agarrar menos 1.5? Y ya todo está mal. Menos 1 y 0. Acuérdense de su recta numérica. Entonces tenemos aquí. Menos 0.5 a la cuarta. Es un número chiquito, pero es más pequeño que 1. Entonces aquí nos queda negativo y aquí nos queda negativo. Por lo tanto, esta es positiva. Aquí, 0.5. Yo sustituyo 0.5. 0.5 a la cuarta es positivo pero pequeño, menos 1 es negativo, 0.5 al cubo es positivo, entonces aquí nos queda negativo. Ojo, los signos no siempre me tienen que quedar más, menos, o menos, más, menos, más. A veces pueden quedarme juntos, o sea, menos, menos, eso también puede pasar, entonces no digan ahí, no, los signos están malos porque me quedaron dos menos juntos, no es precisamente cierto. ¿Qué pasa de 1 a infinito? Agarremos ahora un 5. Ahora esto. Ahora esto. 5 a la cuarta es positivo, menos 1 es positivo, 5 al cubo es positivo, y entonces nos queda aquí positivo. Entonces, hasta ahí, la única información que tengo es si la función crece o decrece. Entonces yo tengo aquí que la función decrece para valores que están entre menos infinito y menos 1, y de 0 hasta 1, unión de 0 hasta 1, y que nuestra función crece para valores de menos 1 a 0, unión de 1 a, mi infinito que muy feo, al infinito. Entonces, hasta ahí es la información que yo tengo. Ahora miremos qué pasa con esto. ¿Qué en teoría está pasando con los signos de aquí donde hay que tener cuidado? Porque decir, ay, ya ven signos, tengo máximos y mínimos, cuidado, ¿sí? Miremos, aquí la función decrece y luego crece. Aquí crece y aquí decrece. Y aquí decrece y crece. Entonces, en teoría, ustedes dirían esto. ¿Sí? Así como hicimos los otros videos. Pero hay que tener cuidado en algo. ¿Cuál es el dominio de la función original? Todos los reales excepto el 0. Eso quiere decir que en 0 esta cosa no existe.
Entonces, este valor de 0 que yo tengo aquí, no lo tomo en cuenta, ¿sí? Porque la función en 0 no va a existir. Entonces, este realmente no es un máximo local, a pesar de que sí hubo cambio de signos, pero acuérdense que tiene que haber cambio de signos, pero aparte, la función tiene que existir en ese punto C. Y en este caso, la función no existe en este punto C. Acuérdense que C tiene que ser parte del dominio de la función. Y en este caso C no es parte, o sea, el 0 no es parte del dominio de mi función, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, es por eso que es muy importante tener claro cuándo se aplica un criterio, cuándo se aplica otro criterio, cuándo puedo obviar ciertas cosas. Entonces, mucho cuidado si el número no está definido en cero. Entonces, eso quiere decir que lo único que realmente nosotros tenemos acá son dos valores, que son dos mínimos locales. Entonces, en el inciso C, donde nosotros ponemos ya nuestros máximos o mínimos locales, pues vamos a decir lo siguiente. Yo tengo dos mínimos locales, nada más, en los puntos con coordenadas menos 1 en X, y en los puntos con coordenadas 1 en X, algo, ¿verdad? Entonces vengo y sustituyo el menos 1 y el 1 aquí, y se van a dar cuenta. Menos 1 a la cuarta es 1, más 1, 2, dividido 1, es 2. Menos 1,2, y si sustituyo el 1, lo mismo, 1 a la cuarta, vamos a borrar esto bien, 1 a la cuarta es 1, más 1 es 2, y entonces esto nos queda 2. Entonces tengo dos mínimos locales a la misma altura, solo que uno en menos 1 y otro en menos 2. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir que sí, crezca y crezca, pero esa cosa no es un máximo ni un mínimo? Entonces aquí acordémonos de algo. Cuando nosotros tenemos funciones que tienen líos, es decir, tienen líos debido a que hay un valor en el dominio donde esto no existe, entonces yo tengo que recordar que ahí vamos a estar nosotros hablando de las famosas asíntotas, que son pueden ser tanto horizontales como verticales, que las vimos un poquito más cuando estuvimos trabajando con límites. Entonces miremos acá, le vamos a agregar algo más a los incisos, en especial cuando estemos trabajando nosotros con funciones que son racionales y tengan líos en sus denominadores. Entonces vamos a agregar aquí inciso D, asíntota vertical, ¿sí? Y de forma general la asíntota vertical es aquella asíntota que yo encuentro que me da como resultado, cuando yo evalúo el límite, me da como resultado infinito o que el límite no exista. Pero para eso yo tengo que saber en qué valor no existe la función. Entonces, por ejemplo, si yo hago lo siguiente, la asíntota vertical B, la voy a encontrar de tal forma que va a ser igual al límite cuando X tienda a 0, que es el valor donde no existe, o sea, es la forma de encontrarlo, de la función original, de X a la cuarta más 1, dividido X al cuadrado, ¿sí? Este es uno de esos límites donde puedo sustituir de un solo, porque nos queda 0 a la cuarta, 0, más 1, 1. Y 1 dividido 0, simplemente este límite nos da infinito y por lo tanto este límite no existe. Pero eso quiere decir que entonces yo tengo una asíntota vertical justamente aquí. Voy a marcar aquí las asíntotas en azul. Y eso significa que en X igual a 0, yo estoy teniendo una asíntota vertical. Entonces voy a tener asíntotas verticales justamente en los puntos en donde la función no esté definida, ¿sí? Y así como hay asíntotas verticales, vamos a hacer inciso E, vamos a hacer inciso E, asíntota horizontal. Y en el caso de la asíntota horizontal, vamos a tener una asíntota horizontal a medida que X tienda al infinito positivo o al infinito negativo. Entonces se puede encontrar de esta forma. La asíntota horizontal como el límite cuando X tiende a infinito, o eso es lo que analizamos, mejor dicho, cuando X tiende a infinito, de X a la cuarta más 1, dividido X al cuadrado. Entonces si nosotros recordamos, la forma de encontrar estos límites era, aquí puedo separar y hacer límite cuando X tiende a infinito de, aquí lo voy a separar como lo separé ayer, de hecho, X al cuadrado más 1 partido X al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ya que tengo esto, que se encuentra esto mismo que yo hice aquí,
aquí nos va a quedar. Límite cuando x tiende a infinito, 1 partido infinito. Este límite ya lo conocemos que es 0 y simplemente nos queda infinito más 0. Y esto es infinito. Entonces justamente cuando yo calculo el límite cuando x tiende a infinito, esto que está aquí me está dando la asíntota. Pero como no nos quedó un número, entonces decimos que no existe la asíntota vertical. Pero de esta forma ya vamos adelantando también algo que nos va a servir más adelante, que cuando yo analizo una curva completa, o sea, por eso se llama el tema análisis y trazo de curvas, pues yo debo analizar un montón de cosas. Tengo que analizar, como vimos ahorita, valores extremos, dónde la función crece, dónde la función decrece, cuáles son los puntos críticos, dónde tengo asíntotas horizontales, dónde tengo asíntotas verticales, cuáles son los interceptos de las funciones con el eje de las x, con el eje de las y otras cositas más que vamos a ver en un siguiente video, en donde ya estemos viendo qué información es la que me está aportando a mí la segunda derivada, ¿sí? Entonces les voy a dejar las gráficas, la gráfica mejor dicho, de esta función rarita, ¿sí? Que son como dos curvitas así, no son parábolas, ¿verdad? Son dos curvitas que tienen los mínimos que no existen justamente en x igual a 0. En este caso no hay asíntota horizontal porque el límite nos da infinito, entonces eso nos dice que no existe asíntota. Si nos da aquí 5, entonces estamos hablando de que la recta horizontal y igual a 5 es la asíntota horizontal. Y si aquí nos da que el límite no existe, quiere decir que ahí tenemos nosotros una asíntota vertical. Entonces, resumiendo esta parte para no hacernos bolas, la asíntota vertical la encontramos en los puntos en donde la función no esté definida. Y la asíntota horizontal la encontramos haciendo el límite cuando x tiende a infinito de la función. Entonces, eso nos va a servir para el futuro. Entonces, no el futuro muy lejano, el futuro de aquí a 2 videos más. Entonces, con eso concluimos este video y al final del video les va a estar apareciendo la gráfica de esta función.